Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Víctor José Sanabria Angulo, soy general de la Policía Nacional del Perú. Actualmente me desempeño en la 9ª Macrorregión Policial Arequipa y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de casuística sobre otras situaciones de violencia. Ya en la doctrina, ustedes deben haberla desarrollado, en el cual tenemos una serie de conceptos, pero reduciéndolos a un aspecto más coloquial, tenemos que es una violencia no convencional, sale de los espacios del CANI, el conflicto armado no internacional, y también ya en los últimos documentos que Naciones Unidas ha formulado y también el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo relaciona mucho con la violencia urbana relacionada con el crimen. Los ejemplos claros de México con el problema de las drogas y Brasil, nuestro vecino, con el problema de las favelas, son la evidencia de cómo las fuerzas del orden tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Antes de que hablemos ya de cuestiones prácticas, yo quisiera detallar un poco la terminología que a veces se utiliza comúnmente, pero que no se entiende el fondo o la concurrencia de esta situación. Con relación al orden interno, que hay una definición teórica bastante amplia, pero que en resumen podríamos decir que es la actuación del Estado o su vigencia en el ámbito de sus tres poderes para cumplir con las obligaciones que constitucionalmente se han establecido. Entonces, ahí en ese concepto entender qué es lo que afecta al orden interno, o sea, qué situación de violencia puede afectar la vigencia del Estado. Pero no solamente situaciones de violencia, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas con una economía paralela afecta directamente la vigencia del Estado. En el caso del orden público, es una situación en la cual hay una convivencia pacífica en el marco del respeto a las leyes para el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas. Y la diferencia con la seguridad ciudadana, que en los otros dos casos son situaciones de vigencia del Estado, de convivencia social, la seguridad ciudadana es la actuación del Estado en sus tres niveles de gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, y la participación activa de la comunidad organizada para promover valores y contribuir a la prevención de los delitos y faltas y la recuperación de los espacios públicos. Entonces, a veces se utiliza indistintamente esta terminología y produce confusión, pero sobre todo desorden en el tipo de actividades que podemos desarrollar. ¿Cuáles son las responsabilidades de las fuerzas del orden en este ámbito de la violencia, la nueva violencia que nos está afectando? Primero, la Constitución le da como finalidad fundamental a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Y también pone que la Fuerza Armada en algún momento puede ser titular de esta responsabilidad. Y en el concepto genérico, para que haya la vigencia del orden interno, tenemos que asegurar el orden público, porque si no tenemos una convivencia pacífica, se estaría alterando precisamente ese orden interno. Y esa situación tiene que marcar dos espacios muy claros, que nosotros vivimos en democracia, y en la democracia hay un ejercicio de derechos y libertades. Por lo tanto, las fuerzas del orden, dentro del cumplimiento de su tarea de seguridad, tienen que ajustarse a ese principio democrático y al respeto de los derechos y libertades de todas las personas. Ahora, ¿cómo la actividad violenta está configurada en nuestro espacio penal y cómo es que nosotros tenemos que evaluarla? Hay una delincuencia común que se da con hurtos, estafas, robos en la vía pública y que se basa fundamentalmente en la habilidad que tiene el infractor para que pueda aprovecharse de un descuido de la víctima. La delincuencia organizada, que se roba grabado, el asalto y robo de personas y comercios, es un grupo que se organiza eventualmente con una información que cuenta, realizan el acto ilícito y luego se disuelven repartiéndose las ganancias. El crimen organizado, a diferencia de estas dos situaciones delictivas mencionadas, es una actividad de 2 o 3 personas que conforman una organización y que realizan varias actividades delictivas, pero a la vez de carácter permanente. Y eso es lo que la hace diferente de la otra forma de actividad delictiva. Y se dedican a las extorsiones, los homicidios por encargo, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas. Las ganancias que esta forma
de hacer delito generan son bastante grandes. Por ello que ha ido creciendo las organizaciones criminales a lo largo de todo el territorio nacional y han puesto en jaque a la actividad del Estado porque han generado situaciones paralelas. Mientras que el Estado genera la tributación para la seguridad, estas organizaciones criminales, mediante la extorsión y la amenaza, han generado cupos que también los mantienen vigentes y en algunos momentos han llegado a enfrentar las organizaciones estatales. Junto con esta actividad, y sobre todo en esta época de pandemia y con una larga data ya de hechos de violencia, tenemos los conflictos sociales. Ahí los actores son el gobierno, las empresas, la población, y fundamentalmente en este periodo de pandemia han estado relacionados a la actividad extractiva minera. Las personas en conflicto que no ven satisfechas sus expectativas generan expresiones de violencia para llamar la atención de la comunidad y del propio Estado. Y esto lo hacen mediante disturbios, que son expresiones de violencia que generan daños a la propiedad pública y privada, protestas con manifestaciones numerosas y actos violentos, la propia presencia de las personas en la vía pública bloqueando las vías, y también la toma de locales, sobre todo estatales, exigiendo la atención a la situación que están enfrentando y que consideran que no es atendida. En ese marco también nosotros hemos desarrollado operaciones policiales para la salud pública, que hemos tenido todo el apoyo de las fuerzas del orden. Y aquí nosotros hemos hecho labores de prevención como mantener las restricciones sanitarias, cumplimiento del distanciamiento social, evitar la afectación masiva, dada principalmente por el empleo de espacios públicos con una asistencia numerosa de personas y que generan mayores factores de riesgo. También hemos tenido que emplear la coerción como facultad estatal para hacer cumplir la ley a los ciudadanos aún en contra de su voluntad, controlando el tránsito peatonal y vehicular, en las restricciones de uso de vías y también los espacios horarios que ha establecido el gobierno central. Las restricciones al comercio, como son los aforos en restaurantes, la operatividad de algún tipo de comercios, las restricciones en el caso de manufactura y producciones para el empleo de bioseguridad en la protección de los trabajadores, etc. También se han desarrollado operaciones de apoyo social, como son el reparto de canastas, las acciones cívicas apoyando a los adultos mayores, a los menores, y también las actividades sanitarias como el Plan Taita y otras que ha podido desarrollarse a través del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y las fuerzas del orden. La participación de las fuerzas del orden en este ámbito de violencia básicamente se han dado en los conflictos sociales. Como les reitero, hemos tenido desde el inicio de la pandemia problemas con los empleados de salud, las enfermeras, los médicos, continuamente tomaban las calles, paralizaban los hospitales por el riesgo que enfrentaban ante esta pandemia y la poca atención a sus problemas salariales y después también al apoyo logístico para cumplir de manera óptima con sus tareas. De igual forma hemos tenido motines carcelarios en los cuales el aislamiento propio, el haber quitado la visita por una cuestión de evitar los contagios, o los contagios que después se han dado ya en los penales, también por el hacinamiento que viven, generó actos de violencia. Y la tercera actividad más recurrente han sido las restricciones sanitarias. Hemos enfrentado pues cada infractor de la ley que con miles de excusas buscaba la forma de sacarle la vuelta a las restricciones, quebrantando los horarios, quebrantando los días de la movilidad social absoluta y también haciendo actividades prohibidas, ¿no? Como las actividades deportivas, las fiestas, las peleas de gallos, hasta una corrida de toros tuvimos aquí en Arequipa que gracias al contingente numeroso que pudo intervenir hemos logrado controlar. ¿Cómo se han desarrollado las operaciones aquí en Arequipa? Nosotros hemos tenido una coordinación muy estrecha entre las operaciones policiales y las acciones militares. La misión de todas estas tareas que nos han dado de prevención, coerción o control siempre han tenido resultado positivo. Y las tareas que se han asignado, en caso de las tareas generales, se han dado a los órganos y unidades orgánicas, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas del Orden, que cuenten con el número de efectivos, el equipamiento y la movilidad suficientes para poder cumplir esa tarea. Y en las específicas se ha distribuido de acuerdo a las funciones, atribuciones, equipamiento, objetivo y función de cada unidad o subunidad
para el apoyo a la actividad que se realizaba, sea en control, prevención o en la propia intervención en el caso de algunas situaciones de violencia. ¿Por qué se ha tenido un resultado positivo? Yo recalco aquí algo muy bueno. Hemos tenido evidencias periodísticas que se han vuelto mediáticas, como el caso del capitán Cueva, ¿no?, de que utiliza una bofetada contra un infractor de la ley que ha sido muy cuestionado, que se calificó de arbitrario, de abuso de autoridad, pero también hemos tenido situaciones en que la población numerosa o numéricamente mayor a la capacidad de respuesta del personal de las fuerzas del orden ha sido superado, han sido agredidos, y esto resquebraja el principio de autoridad. Aquí en Arequipa, una muy buena coordinación, nuestro general Briceño, que es jefe de la tercera división, dispuso que las operaciones se hagan bajo la dirección de la Policía Nacional, orientado a que la titularidad del control ciudadano lo tiene la policía. Y ya en la parte ejecutiva, con el general Rojo, entendimos y lo hicimos ya partícipe a todos los oficiales que tienen participación en esta tarea, de que más de utilizar armas de fuego, lo que impactaba de manera disuasiva en la población para obligarlos a cumplir las restricciones sanitarias era el número de efectivos a emplearse. Entonces nosotros mantenemos todavía las patrullas conjuntas, en el cual van 2 motos, un patrullero, 2 camionetas de las unidades especializadas, 1 o 2 vehículos militares, es decir, un contingente de aproximadamente 50 efectivos. Esto, como ejemplo, es de que llegan a una cancha de fútbol donde están jugando fútbol 2 equipos, 11-11, son 22 infractores. Entonces, si fuera pues un par de vehículos, ¿no?, 2 patrulleros, o de repente una camioneta más, va a ser superado numéricamente. Y una actitud violenta de estas personas no justificaría el uso de la fuerza letal. Pero como hemos llevado un número suficiente, no hemos tenido ningún problema de faltamiento al personal de las fuerzas del orden. Y también el personal militar y policial, al sentirse confianza por la cantidad de efectivos, no ha tenido que recurrir a otros niveles de fuerza, es decir, la presencia, la verbalización y el control de contacto han sido suficientes para poder cumplir con esta misión encomendada a nuestras fuerzas operativas. ¿Qué operaciones policiales hemos desarrollado para el mantenimiento del orden interno? Garantizar el orden público, hemos visto el orden económico con las actividades de producción que se han ido dando en las fases que ha habilitado el gobierno central, y asegurar la convivencia ciudadana. En la medida de lo posible, nosotros hemos ido administrando las fuerzas, tanto las militares como las policiales, para ocupar un mayor espacio geográfico de influencia, adecuar las tareas que tenemos para poder controlar mejor a la población. Es materialmente imposible desarrollar tareas en toda la ciudad. Arequipa tiene 1 millón de habitantes solamente en la ciudad y 500.000 más en las otras provincias. Entonces es una situación bastante difícil que podamos idealizar, de que de alguna manera podamos ejercer un control al 100%. Por eso es fundamental que nosotros en el trabajo con las Fuerzas Armadas se hayan distribuido y hemos planificado en conjunto la respuesta a estas operaciones para el mantenimiento del orden interno. En el orden público, como ya les expliqué, la convivencia pacífica en el marco del respeto mutuo y el acatamiento de las leyes para promover el bien común genera un buen número de actividades responsivas a la actividad infractora de los ciudadanos. En el aspecto delictivo, por ejemplo, la presencia del crimen organizado, con las extorsiones, el manejo de actividades informales que reciben cupos, como el transporte informal que se desarrolla en el ámbito interno del departamento, entre provincia y provincia, y que hace unas horas han sido detenidos funcionarios municipales y policiales que de una u otra manera estaban realizando actividades ilícitas para proteger las infracciones de tránsito. También tenemos la delincuencia organizada. En este último mes aquí en Arequipa han aparecido bastantes grupos delictivos con armas de fuego. Una situación que ha sido de mucho apoyo y que es una realidad, aunque de repente la expreso muy coloquialmente,
Y con la presencia de la Fuerza Armada, sobre todo en las restricciones de lo que se denominó el toque de queda, la actividad delictiva violenta se redujo a cero. Y una realidad es que el delincuente común le tiene terror al personal militar, le tiene terror. Entonces eso generó que su presencia en la calle sea efectivamente disuasiva para la actividad delictiva. Lógicamente ahora ya con mayores actividades productivas, hay una mayor actividad comunal y esto no permite que el limitado número de elementos del orden que tenemos en la Fuerza Armada y Policía Nacional permitan cubrir todo el aspecto geográfico. También hemos tenido situaciones de violencia familiar, que es una de las actividades más recurrentes aquí en Arequipa, y que la presencia de la Fuerza Armada lo ha controlado en la vía pública. Pero lamentablemente esta violencia es intramuros. Entonces, la situación propia de la pandemia, el aislamiento, ha generado una mayor actividad violenta contra los integrantes del grupo familiar. En el aspecto sanitario, ya lo mencioné, el aspecto preventivo, restrictivo y coercitivo para hacer cumplir las restricciones y también el apoyo social, siempre han estado de la mano del personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional. No hay ningún municipio, distrital o provincial, que haya hecho un requerimiento y el cual no haya sido atendido, pese a las grandes limitaciones logísticas y sobre todo de potencial humano que tenemos. Inclusive aquí, como en varios lugares del país, se volvió a captar a los reservistas. Eso nos permitió una mayor disponibilidad de efectivos. Pero ahora ya con el licenciamiento de ellos tenemos un potencial humano más reducido. En el caso de la policía hay un gran número de personas con morbilidad por su edad, porque tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso, que han retirado del servicio activo a un buen número de efectivos. Entonces, estas condiciones especiales que ha traído la pandemia nos han limitado también la capacidad de respuesta. En el ámbito social, la conflictividad que ya reiteradamente he mencionado es una cuestión latente y problemática para las diferentes tareas que hacemos. Sin embargo, la presencia en conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha permitido manejar un poco esta situación. Un ejemplo claro aquí en Arequipa es la minería informal, con campamentos mineros como Secocha, que tiene más de 20.000 personas, con una actividad productiva muy fuerte porque extraen oro, y como hay disponibilidad de efectivo, las actividades como el trabajo sexual, la venta e ingesta de bebidas alcohólicas y también la aparición de robos agravados, generó pues una sensación de permisibilidad en estos puntos. La coordinación con los comandos militares desplazó patrullas a estos lugares en coordinación con los municipios distritales y logramos controlar estos espacios. Ya las actividades económicas, al reiniciarse, también han tenido una mayor transitabilidad de la ciudad a las provincias. Muchas personas que se desplazaron a sus lugares de orígenes han regresado ya a sus actividades productivas, sea en el agro, en la industria o también en la extracción minera. Y hay un muy importante papel que han desarrollado las fuerzas del orden aquí de manera coordinada en la concientización de la población para tratar de que el acatamiento a las restricciones sanitarias sea voluntario, el entendimiento que es una necesidad para no contagiarse. Estas tareas nos hemos llevado patrullaje, que ha sido una de las primeras actividades, el básico que se ha hecho en la comisaría y los serenazgos, a veces con participación conjunta, y en el cual personal militar salía en los patrulleros, y eso nos permitía tener un mayor ámbito de respuesta. El múltiple, que con planificaciones de aquí de la tercera división logramos la participación del Ministerio Público, los elementos de fiscalización, de transporte, comercio y otras actividades del gobierno regional, de la municipalidad provincial y los municipios distritales. Esto consiguió una efectividad bastante reconocida. Nosotros, pese a los problemas de julio, que la pandemia golpeó bastante a Arequipa, hasta junio nosotros lo tuvimos muy controlado. El factor que cambia esa situación fue justamente el petitorio de las autoridades y alguna parte de la comunidad para que no restringamos el transporte público, y su efecto se vio 15 días después, ¿no? Con un contagio masivo, que ya lo hemos ido superando.
También nosotros hemos instalado retenes conjuntos con la Fuerza Armada de carácter fijo, por ejemplo, en todos los puestos. Recuerden, Arequipa, para los que no conocen, está dividida casi por el medio, por el río Chile, y solamente tenemos 6 puentes que la cruzan en la parte urbana. Entonces, el control de los retenes fijos con personal militar y policial permitía controlar mejor la restricción, sobre todo con el horario en lo que se ha denominado el toque de queda. También hemos llevado a cabo operaciones conjuntas con fuerzas móviles en los lugares de venta irregular de algún tipo de comercio informal, también estas cachinas, en otros lugares donde personal especializado intervenía de investigación y el personal militar le daba seguridad. Los operativos que hemos hecho, que mantenemos todavía las actividades, es contra la actividad delictiva. Hemos incursionado en puntos de venta de microcomercialización de drogas con la seguridad de la Fuerza Armada, y también operaciones de fiscalización y control en el tránsito y comercio. Siempre la presencia militar en las calles, de alguna u otra manera, podría alguna parte de la población considerarla agresiva, pero la mayor parte la acepta y la indica como la única forma de poder impactar en aquellos ciudadanos que no acatan conscientemente las restricciones sanitarias. La actuación de las fuerzas del orden aquí en el ámbito que hemos tenido de apoyo a la función policial, en el caso de operaciones policiales y acciones militares para cumplir las restricciones, hemos sido nosotros la primera respuesta. ¿Qué generó esto? De que también seamos los primeros en contagiarnos. Y con todas las limitaciones, no solamente el potencial humano y la afectación masiva que tuvimos de la pandemia, nosotros hemos seguido cumpliendo las tareas como siempre lo hemos hecho. Y se ha desarrollado la fuerza en el ámbito de las prescripciones que establece el Decreto Legislativo 1186 y el 1095 y sus respectivas reglamentaciones. Entonces aquí la presencia policial y militar en las calles ha sido muy importante. Hemos llegado a la verbalización en el caso de algún tipo de no acatamiento, y el control de contacto, que ha sido el máximo nivel cuando hemos intervenido en infracciones flagrantes como la práctica de deportes, las fiestas, las peleas de gallos, hasta hemos tenido una competencia de piques. Cuando ya hemos llegado al control físico como una actividad reactiva y las técnicas no letales, luego de un par de meses descubrimos que ese nivel de fuerza era el que mayor posibilidad de contagio tenía con nuestro personal. Entonces pasamos de control físico, sea el contacto directo con ciudadanos, sobre todo en el caso del comercio ambulatorio, para utilizar el vehículo propulsor de agua, lo que se denomina el Pinochito, Rochabús. Con esto hemos permitido que nuestro personal no se acerque a posibles afectados por COVID, no se contagie. Como les indicaba, la coordinación permanente entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para tener un número bastante impresionante, como son 50 efectivos en una patrulla, ha evitado que lleguemos a utilizar la fuerza potencialmente letal. Nosotros no hemos tenido ningún caso, y esperemos no tenerlo, porque la actuación militar y policial ha sido bastante profesional. Entonces, un contingente bastante impactante, no importaba una fiesta de 40, 50 personas, el personal militar al dar cobertura y el personal policial al ingresar, en algunos casos con presencia de serenajo, ha sido suficiente para poder restringir esta actividad, obligar a que los ciudadanos se dirijan a sus viviendas, imponiéndole las papeletas administrativas correspondientes. Tuvimos aquí el motín en el penal de Puchún, que se encuentra en Camaná, con una población aproximada de 600 reclusos. El penal permaneció tomado casi por todo el día. El INPE nos pidió apoyo, el Instituto Nacional Penitenciario. Viajamos a Camaná, que se encuentra aproximadamente a 3 horas de aquí de Arequipa. Coordinamos con personal militar. Ya en el lugar se hizo presente un oficial del ejército. Coordinamos todo el perímetro externo. Recuerden que cuando hay un motín, de inmediato aparecen los familiares y crean ya otro escenario de violencia externa. Entonces, con el acordonamiento exterior y el alejamiento de los familiares y otros que de una u otra manera quieren ganar una primicia en esta situación, pudimos hacer la intervención en el interior del penal. Entonces rápidamente ingresamos con personal de control de disturbios y el grupo de operaciones especiales del INPE, y en 20 minutos habíamos recuperado totalmente el penal.
Todos los medios de comunicación destacaron dos cosas: la respuesta inmediata que tuvimos como fuerzas del orden, y el segundo, la excelente coordinación que hubo entre las tres instituciones: el INPE, que era titular en el control del penal, la Policía Nacional en apoyo directo para poder incursionar internamente, y la seguridad perimétrica a cargo del Ejército peruano. Entonces, una muy buena conclusión aquí es que la coordinación es fundamental para poder tener éxito en estas operaciones que desarrollamos las fuerzas del orden ante la violencia que se está dando en las diferentes ciudades. También nosotros en las restricciones sanitarias, que ya hemos visto la prevención, la coerción y el apoyo, uno de los aspectos fundamentales que hemos tenido es la permanente comunicación. Y no solamente a nivel de los comandos, ¿no? Porque a veces los generales podemos tener muy buenas relaciones, los generales estamos predispuestos a ver las actividades participativas con la comunidad, con las autoridades, pero muchas veces los escalones intermedios o a veces los subordinados no tienen ese mismo nivel de aceptación. Y hemos visto varios casos que se han dado en otros lugares donde ha habido discusiones y problemas entre los propios integrantes de las fuerzas del orden. Aquí yo quiero resaltar que la comunicación permanente que tenemos todos los estamentos de comando, como les decía, no solamente a nivel de los generales, sino los encargados del planeamiento de las operaciones, que ellos se reúnen, y también los directamente ejecutores de las operaciones. Cuando hemos tenido eventos especiales, nos hemos reunido aquí en las instalaciones de la región policial, en los cuarteles militares, y hemos visto todas las condiciones en las cuales se puedan desarrollar mejor las tareas. Pero la comunicación, como les reitero, ha sido fundamental y permanente. Es decir, si va a empezar la tarea, el encargado por parte de la Fuerza Armada y el encargado por parte de la Policía Nacional, desde un día antes ya se conocían, al menos telefónicamente, para que en el cumplimiento de las tareas no haya novedades o que no sabían qué tenían que hacer ambos. Esto es muy importante recalcar porque juntamente con la coordinación, la comunicación es fundamental, sobre todo cuando es oportuno. Y en esta situación ya que hemos enfrentado una violencia interna en la cual muchas cosas se han agravado por el estrés propio que la pandemia ha generado, que nosotros hemos planificado para poder mejorarlo. Nosotros hemos capacitado a personal militar en actividades propias de control social para desarrollar operaciones de apoyo, de seguridad, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Variamos el equipamiento aquí, por ejemplo, salía la patrulla completa de 12 efectivos militares con fusiles. Entonces entendimos, como ya les indicaba, que acá no eran tanto las armas, sino el número de militares o policías que podía impactar en la población. Entonces comenzamos a fraccionar, ya por una disposición del comando de las Fuerzas Armadas, salía de un grupo de 12, 4 con fusiles, y los otros 8 con bastones policiales o con equipamiento de protección para poder hacer algún tipo de requerimiento. De igual forma, establecimos ya los procedimientos a realizar con la finalidad de que no tengamos problemas posteriores de carácter judicial, y hemos priorizado la bioseguridad. En algunos casos, la dificultad de adquirir los elementos de protección que han sido cuestionados mediáticamente, pero que limitaban mucho el accionar de la fuerza del orden, han sido superados. Inclusive en algún momento hemos compartido nuestros elementos de bioseguridad para que el personal de tropa del ejército pueda salir. No llegaba oportunamente las mascarillas o algunos otros equipos. Eso ha generado que la regulación de la conducta ciudadana en la ciudad sea mucho más efectiva. No ha sido total, porque nunca vamos a alcanzar lo óptimo, una población numerosa y que sea muy irresponsable. Aquí un periodista arequipeño dijo: la ciudadanía arequipeña no ha madurado, y por eso es que comete tantas actividades irregulares y piensa que es común. Como les dije, la última semana hemos tenido una fiesta en un sótano con 30 personas en un espacio de 5 por 5. Entonces, ¿en qué criterio un ciudadano que sabe que el factor de riesgo es justamente esa concentración, la carga es mayor para un factor de riesgo, pero sin embargo lo hace, ¿no? Y las actividades que hemos desarrollado
ha sido controlar la pandemia, la activación económica, pero la seguridad pública ha sido fundamental. Entonces, en estas expresiones de violencia que nosotros hemos ido manejando aquí en estos 7 meses, creo que la coordinación oportuna ha sido nuestra mejor arma. Y la mantenemos. Estos días que ha pasado el 1 de noviembre, con la noche anterior del Día de la Canción Criolla o la fiesta de Halloween, la hemos controlado totalmente. Nosotros no hemos tenido problemas de envergadura, si bien es cierto que de todas maneras se han tenido intervenciones de personas conduciendo en estado de ebriedad, fiestas que han querido realizar en algún lugar, la actuación masiva de las fuerzas del orden y la presencia numerosa en los diversos cementerios de la ciudad han permitido controlar. Entonces, yo creo que como conclusión debemos mantener primero el respeto a las funciones y atribuciones que cada instituto tiene, asegurar la participación de todos los actores del control ciudadano y de una manera coordinada ejecutar las tareas con una comunicación permanente, y esto que facilita mejor y aceptable desarrollo de nuestras tareas, pero una efectividad en la misión que se nos asigna. Muchas gracias.